ni la pandemia impide que nos acompañe, así que muchas gracias por estar en este itinerario que como catequistas de nuestros colegios queremos seguir adelante, llevándolo, ¿no?, de la mano del Espíritu Santo. También gracias a todos por sumarse, continuamos con estos acompañamientos remotos, a distancia, y vamos a pedir la luz de la palabra, así comenzamos y después le damos el lugar al Padre Alejandro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Conocemos todos el texto de los discípulos que iban camino a Emaús, así que lo traemos al corazón, hacemos memoria agradecida, y nos quedamos con estos versículos, proclamándolos en este momento. Ellos le insistieron a Jesús: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que en este encuentro vuelva a arder nuestro corazón, que tu palabra nos ilumine y que, aun aunque en nuestra vista muchas veces no podamos reconocerte, danos la gracia en el caminar como catequista de saber que estás con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Bien, bueno. Bueno, Alejandro, te escuchamos con atención. Sí, una cosita logística nomás, antes de darle la palabra al Padre Alejandro. Si a lo largo de la charla alguno tiene una pregunta, algo así, la puede ir escribiendo en el chat a general, o si no, a mí, a Aulas en Comunión 2, y voy recogiendo las preguntas para después, en un momento, charlar. Eso. Ahora sí, Padre. Bueno, buen día a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, Gastón, por la invitación. Siempre es lindo poder compartir con aquellos que están trabajando en colegios. Siempre digo algo que por más repetitivo es muy cierto y cada vez lo valoro más. Mucho de lo que soy, sobre todo mi vocación sacerdotal, cristiana, humana, se lo debo a un colegio, al Colegio San Pablo. Entonces yo soy un enamorado del colegio. Quiero profundamente, creo absolutamente en la escuela católica. Por eso cuando me piden algo para lo escolar, tengo el sí fácil, porque es una deuda de gratitud. Les propongo, lo que sí les aclaro, yo soy de los veteranos, de los más de 60 que tenemos que cuidarnos de más, pero soy del Antiguo Testamento, si no manejo nada, las redes, todo eso, así que esperen la próxima charla, una de las próximas que hace, creo que la vicaría, que viene el padre Facundo Fernández Will, él es un experto y les va a mostrar, va a hacer cosas muy lindas en pantalla, y conmigo tendrán que aguantar un poquito, les voy a poner un poquito de música para que no se duerman, pero creo que Francisco va a acercar un pequeño esquema. Yo a veces tengo algunos problemitas con la pantalla compartida, porque yo soy de aquellos que me gustan como encontrarnos en los rostros, y no tanto que se mire el pizarrón. Y entonces, yo sé que acá se hace un poco difícil, pero vamos a como tratar de ubicarnos un poquitito, un momento como para poder visualizar por dónde vamos a ir, la palabra como fuente renovadora de toda catequesis que acompañe la vida. Y saber
qué es lo que apuntamos y qué es lo que no vamos a hacer, porque cuando uno tiene claro cuál es el objetivo, las expectativas también se limitan. Vamos a tratar de pensar los itinerarios y procesos catequísticos en la escuela católica en tiempos de cambio a la luz de los nuevos desafíos de la pandemia, teniendo como marco referencial el nuevo directorio para la catequesis, el magisterio del Papa Francisco, y en el marco del camino sinodal que estamos todos transitando. En ese sentido no es menor el camino que están haciendo ustedes y que también se están trabajando algunos itinerarios, se están haciendo como ese camino de irlos bajando, probando. Por eso cuando pensamos itinerarios, procesos catequísticos, lo vamos a hacer simplemente desde la palabra de Dios, ver el lugar que cumple la palabra de Dios. Pero yo conozco lo que han ido trabajando como vicaría. ¿Para qué? Para vislumbrar caminos de renovación de la pastoral educativa y de los espacios explícitos de la fe en la escuela, fundados en la palabra de Dios. Yo utilizo a propósito los espacios de explicitación de la fe, para no entrar en el tema famoso, discusión, catequesis escolar, enseñanza de la religión. Vamos a ver que el directorio incluso va dando vueltas en una cosa y otra, pero sí ya adelanto que me parece que es peligroso darle un único nombre a un proceso a lo largo de muchos años en la escuela. Una cosa es el espacio explícito de la fe en la escuela en el nivel inicial y otra cosa es en el secundario. Entonces me parece que en eso hay que tener en cuenta que las palabras pueden traicionarnos. Hay acentuaciones, modalidades que tienen que tener, pero no vamos a entrar en eso. Es decir, por ahí sepan que nosotros estamos soñando, desde el ISCA, cuando digo nosotros, es el Instituto Superior de Catequesis Argentino, íbamos a hacer este año un simposio para ahondar este tema de la explicitación de la fe en la escuela católica. Lo dejamos para el año que viene, pero justamente ahí vamos a tratar de poder profundizar un poquito más ese tema. No pretendemos tampoco hacer una presentación del directorio. No se pretende. Ni siquiera detenerme en lo que habla de la palabra de Dios. Son 32 veces que aparece el tema palabra de Dios. Ni lo que dice de la escuela católica, ni la enseñanza de religión o la catequesis. No, tampoco vamos a meternos en un capítulo muy interesante, que es el capítulo 10, Nuevos Escenarios Culturales Contemporáneos, especialmente la cultura digital, que eso va a ser algo de lo que va a tratar el padre Facundo Fernández Buil en nuestra convocatoria. Ni siquiera nos vamos a detener en uno de los capítulos más logrados del directorio, que es el capítulo 3, la persona del catequista, que tiene números muy, pero muy buenos. Entonces, a esta altura alguno podría decir, ¿pero qué vamos a hacer? No hacemos nada. No, nos mueve, si que ustedes quieren, dos certezas que la palabra de Dios nos ha ayudado en el día de hoy. Cuando yo rezaba esta mañana con la palabra de Dios, en la primera lectura, en este día que celebramos al Padre Pío, toda la palabra de Dios es acrisolada. Dios es un refugio para el que se refugia en él. Y es interesante, la palabra acrisolada significa puesta a prueba. La palabra de Dios es puesta a prueba en quienes la vivimos, la que la tratamos de encarnar. No vamos a negar que este tiempo de la cuarentena y de la pandemia está todo hackeando. Si alguien dice que no lo afecta, hay dos posibilidades: o es un mentiroso, o lo ha afectado tanto que no se da cuenta. Pero y también nuestros colegios, yo veo a veces la escuela acá, y fue como que salieron pensando que volvían al otro día. Me acuerdo que acá está una presente la directora, después tuvimos que ir hasta buscar las galletitas que habían quedado en las aulas. No me las comí todas yo, por cierto. Pero da la sensación, yo estoy al lado, el colegio parroquial el colegio de la vicaría está al lado de la parroquia, y cuando a veces yo voy rezando rosario por el patio, además veo el patio
que ya va creciendo el pasto, en cualquier momento cuando vuelvan van a tener un patio con césped. Entonces, pero esa palabra de Dios es refugio, nos apoyamos en Él. En tu palabra, Señor, seguimos confiando y teniendo esperanza. Porque dice hermosamente el Salmo de hoy, tu palabra, Señor, es una lámpara para mis pasos. Y que hubiésemos elegido el Salmo. Tu palabra, Señor, es una lámpara para mis pasos. Y de ahí 3 pequeños como momentos que vamos a tratar de trabajar. El primero, la palabra como fuente renovadora. Que nos detendremos en 3 puntos: palabra y sagrada escritura, palabra y comunidad, palabra y lenguaje narrativo. Yo les propongo que sea esto. La primera como certeza, que vamos a leer un texto del directorio que nos va a ayudar. La catequesis extrae su mensaje de la palabra de Dios, que es su fuente principal. Por eso es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. Y sigue el texto. Pero el texto Francisco se lo va a hacer llegar. Yo quisiera ahora ya salir de la pantalla compartida y proponerles quedarnos ahí en esta especie de la palabra de Dios fecunda radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. Cuando la palabra de Dios en la iglesia tiene centralidad, todo renace, todo se hace nuevo. Y ahí me parece que es sumamente importante descubrir que la invitación del directorio es a darle una mayor centralidad a la palabra de Dios. Que ese gran fruto del concilio, porque yo creo que hay cosas, miren, hay cosas que uno ya empieza a ver los frutos de esa primavera del concilio. Una es el contacto con la palabra de Dios. Muchas veces nos pudo pasar, ¿no? Que uno a veces dice, bueno, pero al final habrá sido bueno el concilio. Sí, ciertamente, no lo dudamos. Pero también hubo momentos que por ahí uno dice, ¿tantos cambios ayudarán o no ayudarán? Yo no me canso de decir que hubo una catequista que en el año 53 fue sancionada porque Montserrat, en la parroquia Montserrat, llevó un evangelio a su encuentro de catequesis, a su clase de doctrina cristiana, y la sancionaron. Hubo una carta donde le advirtieron que de volver a hacer eso le iban a prohibir enseñar, en ese momento era el vocabulario que se usaba, doctrina cristiana en la parroquia. Esa mujer obedeció, pero sin embargo en el primer Congreso Catequístico Nacional en el año 62, fue la que al terminar el Congreso que señaló una catequesis bíblica, celebrativa, litúrgica y comunitaria, entronizó la palabra de Dios allá en el auditorio del Colegio Misericordia. Hubo que pasar tiempo. Pero ciertamente la palabra de Dios hoy está en nuestras manos, los círculos bíblicos, el contacto, los cursos bíblicos, es impresionante. Yo siempre pongo un ejemplo muy casero, así como cuando uno ahora ve a alguien con una botellita de agua caminando, no le llama la atención, porque se ha internalizado el hecho que necesitamos tomar 2 litros de agua todos los días. Pero hace 20 años, 30 años, si ustedes me decían que alguien andaba con una botella de agua, yo pensaría que había pinchado el radiador del coche. Porque es así. Hay cosas que se fueron internalizando. Yo siempre le hago un test a las personas para saber de qué cultura es y le pregunto, ¿cómo te lavas los dientes? ¿Dejás la canilla abierta? Sos de la vieja escuela. Si vos te lavás los dientes, ponés la pasta, cerrás la canilla, además, vas incorporando algo nuevo. Bueno, la palabra de Dios ciertamente ha venido a renovar.
Y tiene que renovar toda la pastoral educativa, no solamente la educación religiosa, la catequesis. Pero cuidado con no identificar palabra de Dios y Sagrada Escritura. En el texto del directorio hay una referencia hermosísima a una exhortación apostólica posinodal Verbum Domini del Papa Benedicto. Ahí el Papa lo dice clarísimamente. Una cosa que me alegro del directorio son las numerosas citas del Papa Benedicto. Cuidado con leer a Francisco con mentalidad de ruptura, como si la Iglesia empezara con Francisco. Sería un grave peligro. Ya nos pasó en el concilio. Renovación, pero siempre en la continuidad. Y en tema de la palabra de Dios, ciertamente, después del sínodo de la palabra, esta exhortación posinodal, Verbum Domini, es extraordinaria. Y ahí tiene muy bien explicado cómo no se tienen que identificar palabra de Dios con Sagrada Escritura. Por eso a veces es peligroso cuando por ahí en una celebración invitamos a la entrega de la palabra. Cuidado, que en tercer grado le entregás el texto de la palabra, el libro de la Nueva Alianza, pero la palabra ya estuvo presente desde las salitas, en la catequesis, en el diálogo. No nos olvidemos que el apóstol Pablo escribe, el primer texto de la Sagrada Escritura es nada menos que la primera carta a Tesalonicenses, y todavía no estaban escritos los evangelios. Pablo no tuvo en sus manos un texto, el libro de la Nueva Alianza, de los evangelios, pero él tenía la palabra de Dios, la comunidad que hacía resonar esa palabra. Está muy bien en la introducción, en el libro del pueblo de Dios, el Nuevo Testamento, del padre Truso, está muy bien explicado la palabra compartida. Por eso hay que tener cuidado, porque si no caemos también después en cierta identificación que nos puede llevar incluso a leer el texto casi fundamentalistamente, sin la Sagrada Escritura, sin la tradición de la Iglesia y sin el magisterio. Yo a veces le digo a los seminaristas, cuando sean sacerdotes y proclamen el Evangelio, está muy bien que se emocionen de proclamar la palabra de Dios, pero tengan cuidado, no empiecen a levantar el libro y decir, esta es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es más que el texto. Y ahí la tarea fundamental del Espíritu Santo. Una de las grandes novedades del directorio es la fuerza del Espíritu Santo. Es uno de los cambios, de las modificaciones con respecto al directorio anterior. Es muy fuerte la influencia, la presencia del Espíritu Santo. Es que la palabra de Dios se hizo carne por obra del Espíritu Santo. Canta la Mesa insiste muchísimo, sin el Espíritu Santo no hay posibilidad de ninguna acción evangelizadora, pero tampoco de asimilar la palabra de Dios. La vamos a hacer doctrina, la vamos a hacer sentimiento, pero no se va a hacer carne. Pero ese texto de la palabra de Dios nos renueva, pero la palabra de Dios se ha ido manifestando en un pueblo. Por eso está muy bien elegido el nombre de la Biblia traducida en la Argentina, el libro del pueblo de Dios. No se puede entender la palabra de Dios si no es en la iglesia. Es un libro del pueblo de Dios para su pueblo y con su pueblo. Por eso siempre la palabra de Dios tiene que ser leída en comunidad. Aunque yo la lea solo, leerla en sintonía con la iglesia. Y uno de los espacios más logrados, uno de los espacios más comunitarios que tenemos en nuestros itinerarios evangelizadores es la comunidad educativa. No hay espacio en el tiempo de franja etaria, tanto de los alumnos como de los docentes, que estemos tanto tiempo juntos, en horas y en años. Yo me alegro mucho
el colegio, digo el colegio que estoy acompañando ahora, de ver con cuánta permanencia hay de los docentes. Eso va permitiendo crear una verdadera comunidad educativa. Y los chicos pasan muchas veces, uno ve que hay muchos chicos para el sínodo. Me acuerdo que Gastón y algunas otras personas nos hicieron llegar un informe sobre la cantidad de permanencia, la permanencia que había de los alumnos en nuestras escuelas. Un informe que también traía preocupación porque muchos años, pero parecía como que todavía no habíamos logrado que esa palabra de Dios se haga vida en él, ¿no? En los alumnos, que será todo un desafío. Pero la afirmación que yo quiero hacer es, puede ser, yo digo que la escuela es un barbecho privilegiado para que esa palabra de Dios sea sembrada, para que esa palabra de Dios sea fecunda, porque es un espacio comunitario privilegiado. Y cuando digo escuela estoy diciendo docentes, estoy diciendo padres, estoy diciendo alumnos. Entre los puntos que a mí me parece interesante poder desarrollar es descubrir que esa palabra de Dios, además, va acompañando el proceso personal de cada uno. Y la palabra de Dios tiene que hacerse presente desde la infancia hasta el último año, no de la misma manera. Una de las cosas que nos equivocamos a veces es pensar que la repetición va a producir adhesión al texto. Y a veces la repetición puede producir alergia. Si yo empiezo a tocar, no hago un itinerario bíblico para ver qué textos son los que más convienen según las edades evolutivas, los momentos. De golpe todos los años tomo el texto del hijo pródigo, todos los años. Y a veces la repetición produce como cansancio. Porque si yo entiendo la palabra de Dios como simplemente la novedad, yo ya sé cómo termina la historia. Aconsejo vivamente, hay algunas obras, por ejemplo, Constanza Levalle, Mónica Gómez, algunas personas han hecho una obra muy buena en Guadalupe, un itinerario bíblico a lo largo del colegio. Y yo creo que hay que pensar en eso. Pero sí me parece importante descubrir que esa palabra de Dios sabe acompañar las edades, las etapas, los momentos, pero además esa palabra de Dios es siempre personalizada. Y cada uno de nosotros ha ido como acuñando en su corazón algunos textos que lo van acompañando en su vida. Y eso es extraordinario. Por eso, si hay algo que nosotros, un desafío que tenemos hoy, es cómo hacemos para acompañar a todos, pero a cada uno en sus propias realidades, no se preocupen que el Espíritu Santo se encarga. Si nosotros somos capaces de anunciar y de compartir la palabra de Dios, el Espíritu Santo hará resonar en cada uno algún texto con una especial profundidad. ¿Por qué? Dios sabe. Y yo les propongo en ese sentido que los que quieran traten de pensar, si tuvieran que escribir en el libro de su vida, hoy hablamos mucho de la narrativa, el lenguaje narrativo es importantísimo. Ciertamente tenemos que dialogar mucho con la palabra de Dios, nos enseña mucho todo el lenguaje narrativo, tenemos que encontrar mucho todo el lenguaje narrativo, quizás podemos volver después. Pero si ustedes tuvieran que escribir en su vida, que compartirle a alguien, a la persona que más quieren, dejar anotado en su testamento, un texto de la palabra de Dios que los ha ido acompañando, que ha resonado de una manera especial. Un salmo, un milagro, una enseñanza de Jesús. ¿Cuál elegirías? Y yo les propongo acá que dejemos un momento
Yo voy a poner una música de fondo y el que quiera pueda chatear. Poner sencillamente la resonancia de ese texto bíblico. ¿Cuál te resuena en tu vida? ¿O cuál te está resonando en este momento particular de nuestro caminar educativo en tiempo de pandemia? Así podemos dejar que esa palabra que resuene en tu corazón también hoy resuene en nosotros, que a modo de una asamblea, una comunidad virtual pero real, estamos reunidos en el nombre del Señor, porque en el fondo queremos nuevamente echar las redes en su nombre, porque es en el nombre del Señor que nos sentimos convocados en esta tarea hermosa que es la educación. Vamos a ver si funciono como disjockey. Entonces los invito a que vayamos compartiendo Estoy pensando que voy a hacer hoy. En cada uno de ustedes, al elegir un texto, hay una historia. Justamente la palabra de Dios produce no algo nocional, sino que va profundamente al corazón. Cuando digo corazón en el sentido bíblico, aquello que unifica a la persona. Por eso, por favor, la palabra de Dios tiene que acompañar todo el proceso de educación de la fe. Desde la charita más pequeña, de manera diversas, y eligiendo por ahí qué textos. Pero es sumamente importante, miren, en este tiempo de cuarentena donde muchos de ustedes les habrá pasado que
que a veces uno de los problemas que tenemos en la catequesis, en la educación de la fe, es de alguna manera no quedarnos solamente en el Zoom, necesitamos el encuentro personal, demás. Me llamó una persona que su hijo empezaba a tener, un chico de 10 años, empezaba a tener como dificultad, problema de pánico, de no querer salir, demás. Y yo le hice una pequeña propuesta muy sencilla, porque los sábados y domingos, además de que se acerquen a recibir la comunión acá, voy a llevar la comunión a algunos lugares. Mi barrio permite eso, tener casas, y es muy lindo llegar hasta la puerta de la casa, que estén esperando para que les lleve la comunión. Y le propuse a algunos de los chicos, a este chico que con su hermanito, con su primo, me ayudaran a hacer una bajada para los chicos, de la palabra de Dios del domingo. Una lección para chicos de 10 años. El chiquito estaba mostrando problemas ya serios, ya sea pis en la cama, toda esta cosa de involución que a veces hemos visto, de que te produce todo este encierro, miedo, demás. Y miren, esta era la musiquita que usábamos para tener como leitmotiv, ¿no? Y este chiquito que tenía miedo, que no salía, se transformó ahora en una especie de apóstol de la palabra, misionero de la palabra. Tengo en mis manos un gran tesoro, te invito a saber qué es. Es mejor que una tablet, es mejor que un Xbox, es mi Biblia, la palabra de Dios. Tiene historias muy divertidas donde puedes tú aprender. Es mejor que ver tele, es mejor que el fútbol, es mi Biblia, la palabra de Dios. Cuenta de un superhéroe llamado Jesús, que vino a salvarnos con su gran amor. Eso me cuenta la palabra de Dios. Cuando uno lo ve este chiquito bailando, haciendo la coreografía, esto, el otro, me dice, padre, ¿hacemos juntos un TikTok? No, hasta ahí llega mi amor a Cristo, sí. Hacernos todo a todo, pero no en ridículo, yo no puedo. En mi caso, por mi estilo. Pero yo lo que digo es, cuidado, porque no llegamos a descubrir a veces el lugar de la palabra de Dios, porque los que estamos acompañando los procesos de fe, la palabra de Dios todavía no tiene lugar. Hemos pasado de lo doctrinal a lo metodológico, y no hemos encontrado el término medio que fundamentalmente te lo va a dar la palabra de Dios. Y entonces hay falta contemplación, y entonces nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces se hace difícil. Por eso, Francisco, si podemos, te pido volver a compartir. Pasamos como al segundo momento. En este primer momento de la afirmación, la palabra de Dios te puede renovar toda la escuela, pero de un modo particular, lo que la palabra de Dios es acompañar la vida. Y acá sí hago alusión a un número hermosísimo del directorio catequístico, del directorio para catequesis. El número 113, testigo de la fe y custodia de la memoria de Dios. Al experimentar la bondad y la verdad del Evangelio en su encuentro con la persona de Jesús, el catequista guarda, nutre y da testimonio de la nueva vida que se deriva de él y se convierte en un signo para los demás. La fe contiene la memoria de la historia de Dios con las personas. Este tema de la memoria de Dios, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Quién es la que tiene memoria de la historia de Dios con las personas? María. María guarda en su corazón, pero ese guardar de María no es un guardarlo en una caja de depósito sin que sea fecundo. Es un guardar que renueva. Y por eso María canta la grandeza del Señor.
custodiar esta memoria, despertarla en los demás y ponerla al servicio del anuncio de la vocación específica del catequista. El testimonio de la vida es necesario para la credibilidad de la misión. Miren, si nosotros no tenemos interioridad, si no tenemos vida espiritual, si la palabra de Dios no resuena en nuestro corazón, si la palabra de Dios no se hace carne, que para eso es obra del Espíritu Santo, miren, vamos a terminar entreteniendo a nuestros alumnos. Vamos a terminar haciendo autorreferenciales. Vamos a terminar haciendo más bien, yo les diría, seguidores de ciertas ondas de pelagianismo que ya son viejas, ya se dieron. O vamos a terminar además menos avinagrados en un momento, siendo un poquito yoístas y enojándonos contra la institución. Colegio, iglesia, cura, obispo. La palabra de Dios nos hace testigos de la fe y custodia de la memoria de Dios. Yo tengo que poder decirle al otro, probá que bueno es el Señor, porque yo experimenté esa palabra, la he dejado resonar. A mí me encanta una expresión que hay en la liturgia de las horas para los sacerdotes. Este es el pastor que ama mucho a su pueblo, el que ora por su pueblo. Y yo diría, el que quiere acompañar hoy, el que quiere acompañar la vida de un chico en el colegio, si no se nutre de la palabra de Dios, se transforma en alguien que corta y pega recetas, en alguien que va y que se transforma en una especie de tutor que acompaña, pero acompaña no con la fuerza, como recién Gastón pedía en la oración de inicio, con la fuerza de aquel que tiene la experiencia de que está vivo. Pues nosotros tenemos que ser testigos de que Dios es el Emanuel, la experiencia fundante de Nazaret. Miren, a mí me encanta insistir donde acontece lo más importante de la historia de la salvación, en un paraje más pequeño imposible, que no estaba ni siquiera en los mapas romanos. Si comparamos lo que fue la anunciación, digamos, la aparición del ángel a Zacarías, fue en el marco del templo, en Jerusalén, con el incienso. En cambio, la anunciación a María fue en Nazaret, en una casa, a una mujer pequeña, una niña. La educación es el arte de lo pequeño que se hace grande, pero es el arte también de recibir esas palabras. Alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. Esas tres afirmaciones son como un trípode de aquel que da identidad a lo que nosotros creemos. Nosotros contagiamos la alegría no por una actitud exterior. Mire, si no nos pinchamos, no podemos. Educar, dice el padre Ángel Rossi, es hermoso, pero es difícil. Y hay momentos que uno se pincha, sí. Si te pones las pilas se desgastan. El alégrate es el Jaire, es la presencia del Señor, del Emanuel, de que está contigo, pero está contigo también a través mío. El Señor habita en mi corazón, porque yo no seré el lleno de gracia, pero tengo la gracia del Señor. Mi vida es Cristo. Pero en segundo lugar, el número 113 dice, el catequista es maestro y mistagogo que introduce al misterio de Dios. Maestro y mistagogo que introduce al misterio de Dios revelado en la Pascua de Cristo, como ícono de Jesús Maestro. El catequista tiene la doble tarea de transmitir el contenido de la fe y conducir al misterio de la fe misma. El catequista está llamado a comunicar la verdad sobre el hombre y sobre su vocación suprema, abriendo el conocimiento de Cristo y al mismo tiempo introduciendo en las diversas dimensiones de la vida cristiana, enseñando los misterios de la salvación contenidos en el depósito de la fe y celebrados en la liturgia de la Iglesia.
maestro y mistagogo. Maestro, sí, enseñamos, pero también nos callamos, porque llevamos al misterio. Es muy difícil acompañar en la fe si no le permitimos a ese que estamos acompañando tener experiencia de oración. A mí siempre me llamó la atención cómo el cardenal Bergoglio nos insistió a los catequistas en 3 oportunidades durante sus años que fue obispo, la importancia de la adoración. Yo estoy convencido que uno de los problemas que tenemos muchas veces en nuestros procesos itinerarios de catequesis es que, si me permiten, tenemos mucha aula, algo de convivencia, pero muy poco de santísimo, muy poco de capilla. La experiencia de los oratorios no en el sentido del oratorio del Don Orione, sino el oratorio más de San José de Calasanz, el ratito de oración, de ir a rezar, es extraordinaria. Sobre todo en ciertos niveles. Se hace más difícil en la secundaria, pero no tengamos miedo de callar y llevar a la persona al encuentro con aquel del cual estamos hablando. Es lo lógico de todo vínculo. Yo te hablo de alguien que quiero, pero después te llevo a estar con él. En esto quiero serles muy honesto, y Gastón, tenés todo el derecho a opinar y derecho a réplica. A mí me preocupa un poquitito, con motivo de la nueva normativa de la presencialidad de la misa, que en algún lugar, yo creo que no con mala intención, hoy todos son aplicaciones. Entonces viene la aplicación, pongo los datos, y entonces después me mandan la respuesta, ¿qué día de semana puedo ir a misa? Con todo respeto, me parece una barbaridad, lo digo así, sin juzgar a quienes lo hacen, por favor. No perdamos el domingo. Aprovechemos esta ocasión para hacer el querigma del domingo. Me encanta que vengan a misa día de semana, pero no desvinculemos la misa de la Pascua semanal, del domingo. Porque si no estamos perdiendo, incluso hay una mala catequesis de la Eucaristía. Así como hay una mala catequesis de la Eucaristía, si es devuélvame el domingo, devuélvame la Eucaristía, y no entiendo que yo me tengo que comprometer con los más pobres. Una iglesia que no se olvide que el primer nombre fue la fracción del pan, porque el pan se partía para repartir. Misa y caridad están unidas profundamente, también está mal. Yo creo que toda esta crisis de la pandemia nos ha demostrado una, yo le diría, pobre catequesis eucarística. Y que tenemos que fuertemente ayudar a recuperar la centralidad del domingo. Y cuando yo digo maestro y mistagogo, digo porque a veces el catequista habla tanto que no hace el silencio. Yo siempre, algunos me escucharon decir que me encantaría pedirle al Papa que nombre patrono de los catequistas al amigo de Keiko, creo que es Kiko, el chavo del 8. Cállate que me desesperas. A veces catequistas creen que tenemos que hablar. Yo digo, hemos perdido en el campo pedagógico escolar. Si hay algo que la Iglesia Católica supo hacer, es una pedagogía del maestro que llevó a ser innovadores en el campo educativo. Y a veces nuestros espacios catequísticos son más bien, yo les diría, furgones en vez de locomotora. San Juan Bosco, San Felipe Neri, San José de Calasanz, los lasallanos, los salesianos, en su momento supieron responder a los desafíos. Cuidado, porque corremos el peligro de quedar muchas veces como encerrados en ciertos modos.
Yo les pongo un ejemplo. Yo hice licenciatura en filosofía. Me encanta Santo Tomás. Me encanta. Pero yo hoy no voy a poder hacer acceder a alguien al conocimiento de Dios por las 5 vías. Voy a tener que mostrarle la bondad, la belleza de Dios. Yo insisto ante la ideología de género que toda persona sepa contemplar la naturaleza, que tenga la experiencia de que no puedo yo decidir cosas. La naturaleza yo no la decido, la contemplo, la miro. Tenemos que aprender a contemplar. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a ser maestros, pero también mistagogos. Profundicen eso en el directorio, para que la palabra de Dios silencie a veces nuestras palabras. Y por eso el silencio y la adoración. Y en eso es sumamente interesante el modo de actuar de Dios. Pero la tercera nota del directorio, en este número hermosísimo, 1113, dice: acompañante y educador de los que le confió la Iglesia. El catequista es experto en el arte de acompañamiento. Tiene habilidades educativas, sabe escuchar y entrar en la dinámica de maduración humana. Se hace compañero de viaje con paciencia, con sentido de gradualidad, con docilidad a la acción del Espíritu. El catequista experto en humanidad, conoce las alegrías y las esperanzas del hombre, sus tristezas y angustias, y sabe cómo relacionarlas con el Evangelio. Miren, es interesante esto del arte de acompañar. Hoy se habla, y nosotros tenemos extraordinario en la palabra de Dios, encontramos muchísimas ejemplos de cómo acompañar. Ahora en Radio María, no es que me quiero mandar un chivo, pero el mes que viene en Radio María, un gran catequista, un gran educador, Leandro Verdini, va a tomar, a partir de crisis, tenés bajo estima, mirá lo que le pasó al profeta Jonás. Estás con miedo, mirá lo que le pasó a Jeremías. Y va tomando situaciones así. La palabra de Dios puede acompañar toda situación humana, porque ya en el Evangelio de Juan dice: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En el Evangelio de Juan aparece la palabra vida cotidiana, biológica, y la palabra vida en abundancia. Nosotros no tenemos que acomplejarnos. La educación de la fe en la escuela, la catequesis, tiene razón de ser, porque hoy el hombre está perdido. Hay mucha falta de sentido, de razón de vivir. El directorio dice que en un momento, en la Iglesia Occidental, habla más de la salvación. En cambio, en la Iglesia Oriental habla más de la divinización. Y se pregunta, ¿cómo tenemos que presentar hoy el misterio de Cristo al hombre de hoy? Yo me animo a decir que hay que presentarlo desde un humanismo integral. No tengamos miedo de hablar del hombre, porque solo se entiende al hombre a la luz del Verbo encarnado, Gaudium Spes 22. Entonces, yo hoy tengo que hablarle de la vida. ¿Querés ser feliz? Cristo no te saca nada, te da todo. La vida plena. Por eso, la propuesta educativa, a la luz de la palabra de Dios, es una propuesta que tiene fuerza, que toma lo vital. No hablamos, entiéndame bien lo que voy a decir, a Dios en las periferias. No me tomen como el Papa habla de las periferias, sino no hablamos de Dios en el borde de la vida, hablamos de Dios en el centro de la vida. Por eso Dios tiene que ser un elemento que atraviese todos los contenidos. Y por eso la escuela, el diálogo entre fe y vida, fe y cultura. No caigamos en una especie de intimismo espiritual, que además la nueva generación no lo va a querer.
no lo va a querer. Y entonces, animémonos a afrontar todos los temas humanos, vitales, todas las problemáticas desde la palabra de Dios hay una respuesta. Desde Cristo hay una respuesta. Pero animemos a que también esa respuesta esté en nuestra vida. Yo les propongo ahora que traten de pensar en sus alumnos, el nivel que tengan, en sus alumnos, y traten de pensar una problemática, así como fuimos viendo recién la problemática del texto bíblico. Ahora hagamos como una especie de encontrar cuáles son los temas vitales que están dando vuelta, incluso en este tiempo de pandemia. Y yo, mientras tanto, les voy a poner un temita musical para que no se me duerman. Que notan que está en el centro de sus chicos, de sus familias, de sus docentes. Traten de detectar como alguna temática, algún núcleo vital, alguna problemática. Siempre adelante, siempre con fe, siempre buscando el sol de un nuevo amanecer. Todo es posible, ya lo verás, y no hay distancias que no puedas alcanzar. Es tu destino, tu decisión. Sigue la ruta que te marca el corazón. Habrá tormentas y también días de sol. Habrá lágrimas de amor y si hay dudas piensa en Dios. La vida va, la vida siempre va. Aférrate a una estrella, nunca dejes de soñar. Andar y andar, la vida es caminar. Aférrate a una estrella, nunca dejes de soñar. Que la esperanza sea tu voz y nunca dejes de cantar esa canción. Que nunca es tarde para hacer lo que hay que hacer. Hay que dar el primer paso, que todo es cuestión de fe. La vida va, la vida siempre va. Aférrate a una estrella, nunca dejes de soñar. Andar y andar, la vida es caminar. Aférrate a una estrella, nunca dejes de soñar. La vida va. Es un lindo tema, un cuartetazo, Los Cuatro de Córdoba, la vida va. Estoy mirando las cosas que van apareciendo. Ciertamente que algunas coinciden. Pero miren, a mí me parece que quizás lo más importante de entender, por lo menos lo que yo más le quisiera compartir a partir del directorio, es que nosotros muchas veces pensamos la Biblia, la palabra de Dios, para el espacio catequístico. Y la palabra de Dios tiene que animar toda la pastoral del colegio. Por supuesto que tiene que acompañar los itinerarios de fe del colegio, de los distintos ciclos.
pero tiene que acompañar la pastoral de toda la pastoral educativa, animación bíblica de toda la pastoral educativa. Y en eso el Kairos de la escucha, más bien que hay soledad. Pero saben, la soledad también tiene que ser habitada. Solo vamos a poder acompañar a aquellos que gustamos de una soledad para estar con el maestro, porque como decía Agustín, San Agustín, que celebramos la fiesta hace poco, él está adentro. Si no tenemos esa experiencia, no podemos. Entonces, el Kairos de la escucha, hace falta escuchar. Claro que hay que bajar un cambio, sí. Es uno de los desafíos, cómo el colegio o institución puede escuchar. Pero tenemos que entender que sin escucha no va a haber posible pedagogía del maestro. La parresía de la escuela, ¿qué significa? La fuerza del espíritu, magnanimidad, capacidad de soñar, de grandeza. Hoy, más que nunca, necesitamos de personas que no querramos ser Superman y superhéroes, pero que podamos ofrecer una escuela comunidad que pueda acompañar, pero que nos podamos acompañar unos a otros. La pedagogía del maestro bueno y la innovación educativa. Miren que él anduvo por los caminos. Miren que él, con qué poder tendría que un Saqueo, Mateo, vamos a Mateo que celebramos la fiesta. Él era jefe de la FIP, tenía un muy buen sueldo, la gente se acomodaba con él y lo dejó todo. Pero ahí la escucha siempre está precedida por la mirada. Lo miró con misericordia, nos dice el Papa Francisco. ¿Cómo estamos mirando al colegio, a los docentes, a los padres, a las familias? Ciertamente la escuela es campo de misión, pero la palabra de Dios dice, el sembrador salió a sembrar, salió. La viña salió a contratar. Si nosotros no estamos movidos por el Espíritu Santo, si estamos acomplejados de que la escuela es una especie de institución donde nos acurrucamos, nos amurallamos y no, la escuela es un lugar de misión, es frontera, estamos en la frontera del sufrimiento. Yo a veces digo que admiro profundamente, soy compañero del padre Pepe y Paola, el trabajo que hacen los curavilleros. Pero a veces me parece que corremos el peligro de quedar como encerrados en ciertos modos de acompañamiento. La escuela tiene un poder de acompañar situaciones muy difíciles. Estamos también en la frontera, estamos también en la trinchera. Por eso, vamos a ver si puede ser al texto del 283. Dios ha querido reunir a su iglesia alrededor de su palabra y la alimenta con el cuerpo y la sangre de su Hijo. Quienes creen en Cristo han renacido no de un germen corruptible, sino de una incorruptible gracias a la palabra de Dios vivo. Tal regeneración, sin embargo, nunca es un hecho terminado. La palabra de Dios es el pan cotidiano que regenera y alimenta continuamente el camino eclesial. Y en el número 284 dice, la Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Miren, y voy terminando, yo estoy convencido
absolutamente convencido que nosotros no somos vendedores de humo. ¿Vieron ese? Hay un videíto vendedor de humo. Nosotros no somos vendedores de humo. Compartimos algo que creemos. Una de las palabras, si ustedes me permiten, 3 palabras que están de moda: contagio, virus y enfermedad. Yo creo que hay que contagiar la alegría. Hay que contagiar la esperanza. Pero eso, ¿saben? No lo vamos a poder hacer si somos asintomáticos. Vamos a tener que tener rostro, pero sobre todo vamos a tener que tener el virus, que en nuestro caso se llama la gracia. Yo, perdonen, pero no puedo dejar de creer que hoy todo el tema de la evangelización pasa por un tema espiritual. Si no, son pequeños veleidades. Hoy es muy difícil en este mundo ser testigo del resucitado si no se cree y se celebra comunitariamente esa resurrección, si no vivimos la vida de Cristo. Por eso a mí me emociona la carta a Filipenses, es hermosísima. Cuando Pablo nos vuelve a decir, alégrense, os lo repito, alégrense, que su bondad sea conocida por todos lados, que tengan profunda paz. Pero ¿cuál es el fundamento? El Señor está cerca. Recurran a la oración, a la súplica, a la acción de gracia. Sin vida espiritual no vamos a poder. Vamos a terminar quemados. Por eso el contagio, hay que contagiar, pero para eso hay que renovar el mundo interior, porque de adentro sale la fuerza. Y ¿saben qué? A mí me parece que hoy se sigue repitiendo aquello con el cual comienza el diálogo de Dios con el hombre. Porque no se olviden, siempre Dios habla primero. Yo sé que tenemos que responder y tenemos que escuchar para dar respuesta, porque si no escuchamos no damos respuesta. Pero siempre Dios habla primero. Y al comienzo de la creación, Dios habló con lo que hizo, pero después le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El primer diálogo de Dios es una pregunta. ¿Dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Hay mucho miedo, porque sin querer nos estamos escondiendo de Dios. Pero nos vamos del paraíso y nos vamos a esa aldea, vuelvo a decir, chiquita. La educación es el arte de descubrir lo pequeño. Y es Dios el que toma la iniciativa. María no habla. María lo primero que hace, dice el texto de Lucas, es que queda perturbada. Pero el ángel la saluda. Necesitamos volver a sentir ese saludo. Y vamos a quedar, sí, uno puso incertidumbre, miedo, sí. Es tan difícil planificar si no sabemos cuándo, cómo, qué. Pero lo que sí sabemos que más que nunca vamos a tener que seguir educando. La escuela católica no quedó en cuarentena. Yo agradezco a Dios que las escuelas no se quedaron. Como pudieron, siguieron acompañando. Pero le decía 3 palabras.
contagio, virus y enfermedad. La etimología de la palabra enfermedad es en firme, sin firmeza. Y yo creo que justamente, así como estamos buscando la vacuna, en muchas de las cosas que ustedes fueron poniendo, es verdad que hay mucha angustia, hay tristeza, que a veces la familia ha renunciado a la transmisión, que hay lejanía de lo sacramental, pero no es menor cierto que nosotros decimos amén. Y viene del verbo amar, crear. Señor, tú eres mi roca y mi baluarte. ¿Por qué yo puedo tener la serena seguridad que a mí esta enfermedad no me va a abatir? Porque no me apoyo en mí mismo. Porque la palabra de Dios me permite descubrir que lo mío es un llamado. El Señor que me llama. Y me llama a acompañar. Me ha hecho socio. Pero la palabra de Dios me va a ayudar a descubrir esos salmos tan hermosos, que quizás uno reza ahora mucho más. Señor, tú eres mi baluarte, tú eres mi refugio. Señor, en vano trabajan los albañiles si vos no edificás la casa. Termino acá por si Francisco hay alguna pregunta. Yo sencillamente quería darles como estos 3 temitas, espero que más o menos se haya podido ver. El primer momento, descubrir la palabra de Dios como fuente renovadora. Descubrir cómo esa palabra de Dios nos llama a acompañar la vida. Y acompañar la vida siendo testigo y custodio de la memoria de Dios, maestro y mistagogo. Y tener el arte de acompañar. Pero en tercer lugar, ampliar la mirada. Porque saben qué lindo si en las EMI hay una impronta bíblica. Qué interesante si nos vamos descubriendo que la palabra de Dios tiene que ir acompañando la formación de los docentes. Si por ahí tomamos un texto bíblico para que nos acompañe en el año, porque a veces ponemos lemas, pero yo le tengo un poquito de miedo a los lemas y porque se transforman en eslogan. Y saben, los eslogans no mueven. Los ponemos, los dibujamos. Es como si yo tuviera un poder sobre no sé, Facebook, quién es el que tiene la empresa, sacaría los emoticones de las manos juntas. Porque te ponen rezamos, mentira, no rezás, pones un emoticón, ni siquiera un gloria acompañó ese momento de oración. Ahora que por Facebook te pueden poner intenciones, nosotros recibimos 50 intenciones. Yo les confieso que a veces me pasa que alguna de las personas que me llena el casillero de intenciones de misa, la veo que va todo el tiempo ahora al chino que está al lado de la parroquia. Y digo, ¿y no sos capaz de venir 20 minutos a misa, pasear por todos lados? Vení a rezar. No hagas un delivery a otro, no te asearices. Y yo tengo miedo que la palabra de Dios, esta verdadera renovación de la palabra de Dios, a veces quede un poquitito como en un segundo lugar. Y yo creo que la palabra de Dios puede renovarnos toda nuestra pastoral. Por eso no piensen la palabra de Dios simplemente como la celebración de la entrega del texto, o ver qué texto utilizo en algún curso de catequesis, sino que esa palabra de Dios que en el profeta Isaías dice que como la lluvia viene, fecunda la tierra y no vuelve sin haber cumplido su misión, nos ayude a cada uno de nosotros, a sus colegios, y a este enorme potencial evangelizador que tiene nuestra arquidiócesis de Buenos Aires, a cumplir la misión. En esta novena de Teresita la podemos resumir en una palabra de ella muy sencilla. Hacerlo conocer y hacerlo amar. Que lo conozcan y lo amen. Bueno, muchas gracias, Alejandro.
En realidad preguntas no hay en este momento, solo quedó una de Geraldine. No sé si sabés, ahí pregunta cómo se llama la canción para niños sobre la palabra. ¿Para qué me fijo? Es para niños, sea claro, porque a veces corremos el peligro. Yo digo que no hay nada más peligroso, si me dejás, Gastón, un minutito, de aquel catequista que tiene como la obsesión de los recursos. El catequista que va a buscar recursos, perdonen, lo digo así con la autoridad que me da estar más de 45 años de ser catequista, es un cuadrado. Que ha echado el Espíritu Santo y entonces va a comprar en los mercaderes de turno alguna cosa. El recurso te puede servir, pero dejá siempre que el Espíritu Santo. Es como ese cura que una vez el obispo lo llamó y le pidió que toda la gente se quejaba de que había predicaba muy largo. Entonces dijo, mirá, no hace falta, porque yo preparo mucho la predicación. Sí, pero estás 45 minutos predicando. Dice, mira, yo predico siempre 5 o 6 minutos y es suficiente. No puedes decir. Dice, vení. Como era un cura bueno, fue a misa con el obispo, se concelebró con él, y el obispo se esmeró, predicó 5 minutos, terminó de predicar el retiro, y entonces el obispo había dicho, miren, hoy es la fiesta de la Virgen, y yo les tengo que confesar que yo siempre estuve enamorada de ella, de la mujer más linda, de mi madre, que me ha sabido cuidar, que me ha mantenido siempre alegre. Si me permiten un consejo, enamórense de María. Y terminó la predicación. Y la gente estaba contentísima, todo. Y el cura vuelve el domingo a la parroquia y dice, este domingo voy a predicar cortito. Y bueno, entonces la gente se entusiasmó, fue a ver si era posible ese milagro. Y cuando empieza la predicación dicen, esta semana fui a ver al obispo. Ustedes saben, el obispo es uno de los sucesores de Pedro, y había puesto el reloj para hacer cumplir 5 minutos. Y me dijo que tratara de explicar corto, porque me hizo la corrección fraterna, porque como es un buen obispo, me llamó en privado para hacerme la corrección fraterna y seguía hablando. Y se iba pasando el minuto. Y comenzó la predicación diciendo algo que nos asombró a todos. Dijo que estaba enamorado de una mujer. Y ahí sonó la alarma que se había cumplido los 5 minutos. Entonces quiso cumplir, dijo, bueno, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y terminó No hay nada más peligroso que cuando buscamos recetas. Digo porque a veces hay cosas que son para los más pequeños, que de golpe las queremos compartir con los más grandes, o hay otras cosas que son para los más grandes y queremos compartirlo para los más chicos. Mi Biblia, se llama la canción Mi Biblia, Árboles de Justicia. Mi Biblia, Árboles de Justicia. Muy bien. La voy a escuchar con atención. Habla de los superhéroes, no me convence demasiado, pero bueno, se puede trabajar bien. Bueno, gracias Alejandro nuevamente. Gracias Gastón, gracias a todos. Y bueno, avanti. Sí, vamos a terminar, si te parece bien, para hacer honor a esta reflexión tan sólida. Vamos a terminar con un texto, el de Filipenses, justamente, si te parece bien, y a todos los invitamos a continuar en este itinerario, que como bien decía Alejandro, esta inquietud surge de ustedes mismos, ¿no? En esa consulta del sínodo, uno de los planteos que hizo la casi totalidad de los catequistas era justamente la necesidad de tener un itinerario de acompañamiento, ¿no? Una formación permanente, así que en eso estamos. Muchas gracias Alejandro. El próximo encuentro va a ser el 21 de octubre, entonces ya Alejandro fue anticipando que va a venir el padre Facundo Fernández Ruiz. Bueno, terminemos con la luz de la palabra. Nos dice el apóstol San Pablo: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que se debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo.
y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Amén. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Chao, gracias. Bien. Gracias.